Oye, tú en el Arsenal, ¿cuántos años estuviste? Bueno, en total estuve 6 años de contrato, pasa que con la lesión, al final el último año y medio estuve casi más en España que allí, pero estuve 6 años de contrato en el Arsenal. Claro, porque yo fui a Londres una vez en mi vida y voy por Londres y de repente veo una foto de Santi Cazorla vestido de Arsenal y digo, ¿pero qué haces aquí? Si estoy yo de casa, joder. Digo, ¿qué haces aquí en grande? Bueno, grande, y para encima grande, porque salí es gigante. Allí, che, yo me acuerdo de Wenger que dijo que era el jugador que técnicamente más le había sorprendido en su vida, que fuiste tú. Bueno, ¿tú no te dijo Y que le pagué? bueno, no lo sé, pero tuvo jugadores muy buenos, porque yo cada vez que pienso en Por Bergkamp, eso, por eso, digo, por eso hostia, lo digo. macho, Por eso lo digo que si no te Bergkamp, dije que le pagué, digo, Rosique. porque con la de jugadores No, que pero tuvo Dennis Bergkamp, Henry, vamos. sí, pero yo creo que pocos jugadores hayan sacado un córner con la zurda y otro con la derecha. O sea, Bueno, que al, algo, que algo al- distinto tengo que hacer. Juanpi, si no algo tengo ni tienes que hacer. físico, Sí. ni soy Pero, rápido, ni nada, tengo que sacar un poco con esos pates a ver si ¿metiste me alguno de cabeza alguna vez? ¿No? metí uno en la Premier. Sí. Sí, el equipo descendió al otro. El otro equipo descendió. Aunque la Premier tenía que haber marchado a Inglaterra a jugar yo. Sí, sí, metí uno en la Premier de cabeza, sí. Pero Inglaterra otro rollo, ¿no? Con el fútbol. El mejor, para mí, si tuviera que darle un consejo a alguien, que está claro que jugar en el Madrid o el Barça es algo único, ¿no? Pero si tienes la opción de jugar en la Premier League, para mí, particularmente, no hay competición igual de cómo se vive el fútbol, el respeto que hay, cómo se vive cada partido, los horarios, que son para la gente. Al final, ahí juegas a las 3 de la tarde un domingo y puedes con tu hijo. En España hoy en día hay un partido ahora a las 9 de A la las 11 noche de la noche, sí, a las 12, sí. y si mañana hay colegio, ¿cómo llevas a un niño al campo cuando llegas a casa a las 12 de la noche? Hay que madrugar. Allí lo hacen mucho más todo pensando en el espectador y eso hace que el fútbol pues, sea mucho más bonito. Y luego lo único, la vida allí, ¿no? Que respetan como futbolistas, pero estás en Londres, joder. No es lo mismo estar en Londres que en Marbella. Sí, por mucho que Bueno, sea el sobre todo el Arsenal, tiempo, sobre todo el claro, tiempo, es que al final pero, estoy en Londres y a pero, las 6 de la tarde y es de noche y estás en, sí, En sí. Marbella y al final dices tú, bueno, malo será que no te ha abierto abajo el chiringuito para tomar un espeto, joder. Sí, está claro que la calidad de vida que tienes en Marbella es brutal, ¿no? Pero nada, Londres nos encanta, ¿no? Luego al final fue una experiencia muy bonita para la familia, porque los en inglés, imagínate, ¿no? 6 años en Londres, una experiencia para ellos que no la cambio por nada. Sí, es verdad que fue difícil al principio porque no teníamos ni papa de inglés, no Sí, pues entendíamos nada. yo por verte en el campo diciendo left y right y no saber cuál era left y cuál era right. Bueno, tengo que decirte que encima me pusieron de capitán al principio, que no lo entiendo por qué. En el primer año, Arsène Wenger en un partido me pone de capitán. Y yo no, Tienes que no ir a sabía hablar nada de con el inglés. árbitro, ¿no? Tienes que ir a hablar con el árbitro, a hacer el sorteo del campo. Y que no Claro, sabías yo no quién era. entendía un carajo. No entendía un carajo. Y yo hice a suertes, el árbitro me miró a mí, yo le dije que ok. Y entonces Ozil me pregunta, ¿sacamos nosotros o ellos? Yo en ese momento no sabía nada. Yo entonces hice el 50%, nosotros. Con tan mala suerte que no acerté. Y estaba Ozil para sacar en el medio campo y se acercó el delantero del otro equipo y le dijo a Ozil, ¿qué ¿Qué haces si sacamos haces? nosotros? Y Ozil me miró a mí y yo le dije, que sacan ellos, que no me entendiste. Hostia, ya jugó en Ozil, ¿no? Sí, 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 la verdad que, nada, brutal, ¿no? Los compañeros que tenía allí, Ozil, Alexis, Podolski en su día, Y luego Arteta, que es el entrenador ahora. coincidís muchos españoles en aquella época en Inglaterra. Bueno, Hubo ahí yo un cuando boom que... llegué no había muchos. Solo estaba No, Arteta cuando yo llegué. Luego ya vino en ese mercado de invierno, viene Nacho Monreal del Málaga. Había Héctor Bellerín, que llevaba allí desde los 15 años, pero empezó a subir con nosotros también. En esa época empezó a subir con el primer equipo, otro más español. Estaba el Dibu Martínez, no, el, estaba el, allí, el, sí. ¿O? el portero argentino, estaba con nosotros. También hablaba, bueno, argentino, pero habla castellano. Y luego ya vino Espina, vino Lucas Pérez, Vale, vino Mustafi. pero teníamos... Mata ya estaba en Manchester o en Chelsea, por ahí. Sí, dices españoles en la Premier. Españoles en la Premier, que fue un boom que salisteis muchos, porque el Sí, Liverpool sí, sí, Benítez se sí, sí, llevó claro. a Pepe Reina, Sí, se sí, llevó a sí. Xabi Alonso, se llevó a Sí, Arbeloa, que estuvo allí antes de volver al Madrid. sí, Fue un sí, boom sí, que sí, sí, salisteis sí. muchos futbolistas de España para allí, porque al final, al principio que he vivido, Chapi Ferrer al Chelsea, Hierro al Sí, Bolton, del horno un año. del horno, del horno atracó ahí. Hubo gente que atracó, hubo gente que todo, no, tú Sí, tuviste que sí, sí, tragar pero sí es también. verdad que bueno, ahora Atracó sigue hasta habiendo Michu, fútbol. joder, en el Swansea.
a Michu. No, hizo un Calla, año joder, terrible. que nos vacunó en casa de ellos. Hostia, hizo un año terrible lo de Michu. Qué mala suerte también con la Sí, lesión, ¿eh? sí, qué mala suerte. Nada, lesiones, tío. Es que las lesiones al final, Era como no un, tengas era un un poco de jugador suerte y tal. Arsenal, Michu, ¿eh? Podía haber sido un Bueno, jugador Arsenal total. encima yo jugué con él en el Oviedo. Jugamos de pivotes muchas veces. Los dos de pivotes con el Oviedo y a mí ya me gustaba, ¿no? Era un tío que tenía mucha llegada, hacía mucho gol y en la Premier eso es impagable. Hizo un montón de goles, llegó a ir a la selección, un partido, Sí, luego fue al lo malo Nápoles. fueron las lesiones cuando se fastidió el tobillo. Sí. Es lo peor, porque si no, él hubiera tenido una carrera pues mucho más larga y seguramente más exitosa, pero bueno, al final un problema en el tobillo creo que es, que yo he hablado con él y nada, al final tuvo que retirarse, una pena porque bueno, es lo más feo del fútbol, ¿no? Las lesiones. No lo está haciendo mal el Burgos, te lo voy a decir. Lo está haciendo muy bien Sí, de secretario sí, técnico. es verdad, es verdad, es verdad. Menos me alegro mucho por él, ¿no? Sí, sí, yo también mucho, porque es de esta gente que es buena gente, joder, es buen tío. Es de Sí, esta gente que conoces en el fútbol. Hay sí. alguno que lo ves y dices, estoy medio tonto, pero Micho no, Micho es buena gente, joder. Y sí es verdad que hubo un boom en esa época en Inglaterra y bueno, al final si no juegas en un Barça o un Madrid, Tú todos, estuviste a todos punto del Madrid, decidimos ¿no? ir ahí, ¿no?